Una niña autista doma un caballo salvaje e indomable por muchos. Lo que sucede después te hará llorar. El amanecer era el momento favorito de Sofía. Cada día, cuando las primeras luces del sol teñían el cielo de tonos dorados, ella salía de la casa con pasos ligeros, escapando de las voces de su familia y del ruido de la granja. Los trabajadores comenzaban a aparecer por los campos, ocupados en sus tareas diarias, pero Sofía nunca les prestaba atención. Su mundo estaba más allá de las cercas de madera y las conversaciones humanas. Su lugar estaba en el bosque. Con sus pies descalzos rozando la tierra húmeda, la niña caminaba entre los árboles como si el bosque la estuviera guiando. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos, casi instintivos. Aunque tenía solo 10 años, Sofía era más consciente de su entorno que la mayoría de los adultos. Sentía la textura de las hojas bajo sus dedos, el olor fresco del rocío y la brisa suave que se colaba entre las ramas. Era un lenguaje silencioso, uno que comprendía mejor que las palabras de las personas. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Un sonido extraño llegó hasta ella, rompiendo la armonía de los murmullos del bosque. Era un relincho, pero no como los que había escuchado antes en las caballerizas del pueblo. Este era débil, casi como un susurro cargado de dolor y desesperación. Sofía se detuvo, ladeando la cabeza para escuchar mejor. El sonido se repitió, y un escalofrío recorrió su espalda. Algo en aquel lamento le hablaba, no con palabras, sino con una sensación profunda que la llamaba a acercarse. Sin dudarlo, abandonó el sendero habitual y comenzó a abrirse paso entre la maleza. Las ramas bajas rasparon sus brazos, y las hojas húmedas se pegaron a sus piernas, pero Sofía apenas lo notó. Su atención estaba completamente enfocada en seguir aquel sonido. Avanzó durante varios minutos, guiada por el débil relincho, hasta que el bosque se abrió a un pequeño claro escondido. Allí, atrapado en un viejo cercado de madera, vio al animal que había emitido esos lamentos. El caballo era enorme, mucho más grande que los que había visto en el pueblo. Su pelaje negro brillaba a pesar de estar cubierto de polvo y barro, y su crin desordenada caía sobre su cuello como una cortina de seda oscura. Sus patas delanteras estaban raspadas y llenas de pequeños cortes, y su cuerpo mostraba signos de agotamiento. Pero lo que más llamó la atención de Sofía fueron sus ojos, grandes, profundos y oscuros, como si contuvieran todas las emociones que las palabras no podían expresar. El caballo la miró, congelándose en el acto. Durante un instante, todo pareció detenerse. Sofía sintió como su respiración se ralentizaba, y el mundo a su alrededor se reducía a aquel claro y a la mirada del animal. No era miedo lo que veía en sus ojos, sino una mezcla de desconfianza y agotamiento, como si hubiera perdido toda esperanza pero aún estuviera dispuesto a intentarlo una vez más. La niña no se movió. Sabía que cualquier gesto brusco podría asustarlo o hacerlo reaccionar de manera impredecible. En lugar de eso, dejó caer su mochila al suelo con cuidado y se sentó lentamente, cruzando las piernas. Mantuvo la mirada fija en el caballo, pero no con intensidad, sino con una calma que parecía decirle que no tenía nada que temer. El caballo resopló suavemente, sus orejas girando hacia ella. No intentó escapar, pero su cuerpo seguía tenso, como si estuviera preparado para reaccionar en cualquier momento. Sofía permaneció inmóvil, dejando que el animal la estudiara. No sabía cuánto tiempo pasó así, pero no le importaba. Podría haberse quedado allí todo el día si era necesario. Finalmente, el caballo dejó escapar un largo suspiro y bajó ligeramente la cabeza. Era un gesto sutil, pero Sofía lo entendió como una señal de confianza. Con movimientos lentos, se puso de pie y avanzó un paso. Luego otro. Cada movimiento era calculado, como si estuviera bailando un ritmo invisible. Extendió una mano hacia el caballo, deteniéndose a unos centímetros de su hocico. No intentó tocarlo, sino que le dio espacio para que la oliera si quería. El caballo ladeó las orejas nuevamente, pero no retrocedió. Sus fosas nasales se ensancharon mientras aspiraba el aire alrededor de la mano de Sofía. La niña sintió una conexión inmediata, algo que no podía explicar pero que sabía que era real. Su corazón latía con fuerza, pero su exterior seguía mostrando la misma tranquilidad de siempre. Finalmente, susurró con una voz apenas audible: «No estás solo». El caballo no respondió, pero sus ojos parecían menos tensos. Sofía bajó la mirada a las patas del animal, atrapadas entre los restos de la cerca. La madera estaba astillada y cubierta de barro, lo que hacía que liberarlo pareciera un desafío.
Pero en lugar de sentirse abrumada, la niña comenzó a planear cómo ayudarlo. Antes de actuar, volvió a sentarse en el suelo. Sabía que el caballo aún necesitaba tiempo para confiar completamente en ella. Mientras lo observaba, sus pensamientos comenzaron a divagar. ¿De dónde venía aquel caballo? ¿Por qué estaba aquí, abandonado en medio del bosque? Y, más importante aún, ¿por qué sentía que, de alguna manera, sus destinos estaban entrelazados? El sol se alzó un poco más en el cielo, iluminando el claro con una luz cálida. Los sonidos del bosque volvieron a llenar el aire, pero para Sofía, el mundo entero se reducía a ella y a aquel caballo. Sin decir una palabra más, supo que no se marcharía de allí hasta que pudiera salvarlo. El tiempo pasaba lento en el claro, como si el mundo hubiera decidido detenerse para ellos. Sofía permanecía sentada frente al caballo, observando cada detalle de su estado. Los músculos tensos del animal, el barro seco que cubría sus patas y las astillas que se clavaban en su piel le hablaban de un esfuerzo prolongado, de horas o quizá días intentando liberarse sin éxito. El caballo no era simplemente un ser atrapado, era una criatura que había luchado hasta el límite de su fuerza. La niña respiró profundo y se levantó con movimientos suaves, sin apartar la vista de los ojos oscuros del animal. Él seguía inmóvil, con la cabeza levemente inclinada, pero sus orejas giraban constantemente hacia cualquier ruido del bosque. Sofía sabía que estaba alerta, pendiente de todo, aunque ya no parecía verla como una amenaza. «Voy a ayudarte», murmuró. No esperaba respuesta, pero sus palabras eran una promesa, un pacto entre ambos. Se acercó con cuidado al lugar donde las patas delanteras del caballo estaban atrapadas. Las viejas tablas de la cerca, astilladas y rotas, habían formado una especie de trampa. Una madera más gruesa presionaba sobre una de las patas delantera, mientras que otra sujetaba la otra pierna en un ángulo incómodo. Sofía pasó los dedos sobre las tablas, evaluando su resistencia. Aunque no era fuerte, confiaba en que con la estrategia adecuada podría liberarlo. El caballo se movió ligeramente cuando sintió su proximidad. Sofía se detuvo de inmediato, levantando las manos con calma, como si intentara tranquilizarlo sin palabras. «Tranquilo», dijo en un susurro. Su tono era bajo, casi como si cantara una canción sin melodía. El animal pareció entender, o al menos decidió confiar. Permaneció quieto, aunque sus fosas nasales se expandían con cada respiración profunda. Sofía examinó el suelo alrededor. Necesitaba algo para hacer palanca contra la madera más resistente, y sus ojos pronto se posaron en una rama gruesa que había caído cerca. Caminó hacia ella, consciente de cada paso, recogió la rama y regresó al caballo. Mientras trabajaba, el animal no apartaba la mirada de ella. Era como si estuviera esperando que se equivocara, pero también, de algún modo, como si esperara que tuviera éxito. Apoyó la rama contra la tabla más pesada y comenzó a empujar con todas sus fuerzas. No era fácil. Sofía no tenía la fuerza de un adulto, y la madera parecía resistirse, como si estuviera empeñada en mantener al caballo atrapado. Apretó los dientes y siguió intentándolo, jadeando un poco con el esfuerzo. «No te rindas», dijo en voz baja, más para ella misma que para el caballo. Finalmente, con un crujido seco, la tabla cedió. Sofía cayó hacia atrás, pero la sonrisa que se dibujó en su rostro al ver la pata delantera del caballo liberada fue suficiente para olvidarse del golpe. «Ya falta poco», le dijo, levantándose rápidamente. El caballo resopló, pero no hizo ningún movimiento para escapar. Su cuerpo seguía rígido, como si temiera que cualquier movimiento pudiera empeorar la situación. Sofía volvió a la tarea, esta vez enfocándose en la segunda pata. Aunque ésta estaba menos atrapada, las astillas de madera se habían clavado en la piel del animal, y cada pequeño tirón podía causarle dolor. «Lo siento», murmuró mientras usaba sus dedos para retirar con cuidado las astillas más grandes. Sus manos eran pequeñas y delicadas, perfectas para una tarea tan minuciosa. Mientras trabajaba, notó que las orejas del caballo dejaban de girar y se quedaban apuntando hacia ella. Algo había cambiado. El animal parecía menos tenso, como si la paciencia y el cuidado de Sofía hubieran comenzado a derribar los muros de su desconfianza. Tras unos minutos, logró liberar la segunda pata. Sofía dio un paso atrás, dejando espacio para que el caballo se moviera si quería. El animal permaneció quieto al principio, levantando lentamente una pata y luego la otra. Estaba probando su libertad, asegurándose de que realmente estaba libre. Sofía observó en silencio, sin moverse, permitiéndole tomar el tiempo que necesitara.
Finalmente, el caballo levantó la cabeza y la giró hacia ella. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora tenían algo diferente. Gratitud, quizá, o una chispa de curiosidad. La niña sonrió ligeramente y se dejó caer al suelo, exhausta pero satisfecha. El caballo dio un par de pasos hacia adelante, lejos de los restos de la cerca, y luego se detuvo. Podría haberse marchado. Nada lo retenía ahora. Sin embargo, no lo hizo. Sofía sintió un calor inexplicable llenándole el pecho. No necesitaba que el caballo hablara para entender lo que estaba ocurriendo. Había algo entre ellos, una conexión que no requería palabras. ¿Tienes un nombre?, preguntó en voz baja. El caballo inclinó la cabeza levemente, como si estuviera considerando la pregunta. La niña dejó escapar una risita suave. No importa. Creo que puedo inventarte uno. El viento sopló suavemente a través del claro, moviendo la crin oscura del animal como si fuera parte del mismo bosque. Para Sofía, aquello no era un simple encuentro. Algo en su interior le decía que el caballo había llegado a su vida por una razón, y que este era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Por ahora, lo único que importaba era que él estuviera a salvo y que, al menos por ese día, ninguno de los dos estuviera solo. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El sol se había ocultado hacía horas, dejando al bosque sumido en una penumbra tranquila, iluminada solo por la luz plateada de la luna. Sofía estaba sentada en su rincón favorito del establo de la granja, donde había llevado al caballo negro después de liberarlo. Aunque los otros caballos se mostraron inquietos al principio, pronto se acostumbraron a la presencia del recién llegado, como si percibieran que él no representaba una amenaza. Sofía había pasado el resto del día cuidando al caballo con la ayuda de un pequeño botiquín que guardaba en su casa. Usó agua tibia y paños limpios para lavar sus patas y retiró cuidadosamente las astillas que aún quedaban en su piel. Fue un trabajo lento, pero el caballo se había quedado quieto, permitiéndole hacer lo necesario. Mientras limpiaba las heridas, le hablaba en voz baja, como si sus palabras pudieran aliviar el dolor. Ahora, mientras el animal descansaba en un rincón del establo, Sofía lo observaba en silencio. Había traído una manta vieja y un balde de agua limpia, además de un poco de heno que el caballo apenas había tocado. Sus ojos grandes y oscuros seguían fijos en ella, atentos a cada uno de sus movimientos. «No puedo seguir llamándote caballo negro», dijo Sofía, rompiendo el silencio. Estaba sentada con las piernas cruzadas, jugando con un mechón de su cabello mientras pensaba. El caballo ladeó las orejas, como si realmente estuviera escuchándola. «¿Qué te parece? ¿Sombra?», propuso, pero luego negó con la cabeza rápidamente. «No, es demasiado obvio». Se quedó pensativa por unos momentos, su mirada perdida en las estrellas que se veían a través de una pequeña ventana en el techo del establo. Entonces, una idea surgió en su mente. «Lucero», murmuró. El caballo inclinó ligeramente la cabeza, y Sofía sonrió, interpretándolo como una señal de aprobación. «Sí, Lucero, porque brillas como las estrellas, incluso en la oscuridad». El nombre parecía encajar perfectamente. Aunque el caballo aún estaba cubierto de marcas de su dura experiencia, había algo en su presencia que emanaba fuerza y nobleza. Lucero era un sobreviviente, y Sofía sentía que su llegada no era una coincidencia. Con un suspiro, la niña se recostó sobre la manta que había llevado consigo. No quería volver a la casa, no todavía. Su familia no la entendía. Siempre la consideraban diferente y, aunque nadie lo decía en voz alta, Sofía sabía que a menudo veían su manera de ser como un problema. Pero con Lucero era distinto. No necesitaba explicarse ni justificarse, él simplemente la aceptaba. El silencio del establo fue interrumpido por un suave resoplido. Sofía giró la cabeza y vio a Lucero acercándose lentamente a ella. Su gran hocico se movió hacia su rostro, olisqueándola con curiosidad. La niña contuvo el aliento, sorprendida por el gesto. «¿Qué pasa?», preguntó en un murmullo, mientras el caballo se detenía junto a ella. Lucero se quedó allí, inmóvil, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Sofía levantó una mano y la acercó con cuidado al animal, deteniéndose a mitad de camino para darle tiempo de retroceder si quería. Pero Lucero no se movió. Al contrario, inclinó la cabeza hacia su mano, permitiéndole tocarlo por primera vez. El tacto era cálido, firme y lleno de vida.
Sofía sintió una conexión inmediata, un vínculo que no podía describirse con palabras. «Gracias por confiar en mí», dijo suavemente, acariciando la frente de Lucero. El caballo cerró los ojos por un momento, como si aceptara su agradecimiento. Sofía sintió que algo dentro de ella cambiaba. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola ni incomprendida. La niña pasó el resto de la noche allí, observando cómo Lucero finalmente se tumbaba sobre la paja para descansar. No tenía miedo de lo que podría pasar después. Sabía que este encuentro era solo el comienzo, y que su vínculo con Lucero la llevaría a lugares que aún no podía imaginar. Mientras el sueño comenzaba a vencerla, Sofía se permitió sonreír. Bajo la luz de las estrellas, su vida había cambiado, y aunque no sabía exactamente cómo, sentía que todo estaría bien mientras estuvieran juntos. El amanecer llegó temprano, inundando el establo con una luz suave que se filtraba a través de los tablones de madera. Sofía abrió los ojos lentamente, sintiendo el familiar olor a heno y tierra húmeda. Había pasado la noche allí, al lado de Lucero, sin preocuparse por lo que su familia podría decir. La niña giró la cabeza y lo vio de pie, observándola desde su rincón, con su enorme cuerpo iluminado por los rayos del sol. «Buenos días, Lucero», dijo con voz ronca, aún adormilada. El caballo resopló suavemente en respuesta, como si también la estuviera saludando. A pesar de su tamaño y porte imponente, había algo en el que irradiaba calma. Sofía se levantó despacio, sacudiéndose las briznas de paja de la ropa. «Hoy necesitamos averiguar más sobre ti», murmuró mientras lo observaba. Sabía que un caballo como Lucero no aparecía simplemente en un bosque sin motivo. Su pelaje lustroso, incluso bajo la suciedad, y su porte distinguido le decían que no era un animal cualquiera. Tal vez pertenecía a alguien, pero ¿por qué estaba solo y atrapado? Con un cubo de agua limpia y un cepillo que había encontrado en el establo, Sofía decidió empezar por arreglar su aspecto. Se sentó junto a Lucero y, después de ganarse de nuevo su confianza con caricias suaves, comenzó a cepillar su crin. «¿De dónde vienes, Lucero?», preguntó, aunque sabía que no obtendría una respuesta. A medida que el cepillo se deslizaba por su crin, descubrió algo inesperado, una pequeña marca en forma de estrella en el lado izquierdo de su cuello, justo debajo del nacimiento de la crin. No era una marca natural, parecía un sello hecho a mano. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, inclinándose para examinarlo mejor. La marca era clara y precisa, pero algo desgastada, como si el tiempo hubiera intentado borrarla sin éxito. Sofía frunció el ceño, intentando recordar si había visto algo similar antes. En su pueblo había algunos criadores de caballos, pero nunca había visto marcas como esa en los animales locales. Con cuidado, terminó de cepillar a Lucero y se sentó frente a él, cruzando las piernas. El caballo inclinó la cabeza hacia ella, como si estuviera consciente de que era el centro de su atención. «Eres especial, lo sé», susurró, pasando los dedos por la marca una vez más. El sonido de pasos fuera del establo interrumpió sus pensamientos. Sofía se tensó de inmediato, sabiendo que no podía ocultar a Lucero por más tiempo. La puerta del establo se abrió lentamente, y allí estaba su madre, con los brazos cruzados y una expresión de preocupación mezclada con curiosidad. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. Su mirada se dirigió al caballo, y sus ojos se agrandaron. «¿De dónde salió ese animal?». Sofía se levantó despacio, sintiéndose como si estuviera a punto de ser reprendida. Pero no iba a retroceder. Había algo en Lucero que la hacía sentirse protectora, como si su misión fuera asegurarse de que estuviera a salvo. «Lo encontré en el bosque», respondió con voz firme. La madre frunció el ceño, acercándose al caballo con cautela. Lucero no se movió, pero sus orejas se giraron hacia ella, atento a cada paso. «¿Encontraste un caballo como este en el bosque?», preguntó, incrédula. Sofía asintió. Estaba atrapado en una cerca vieja. Estaba herido. «Lo traje aquí para ayudarlo». La mujer se quedó en silencio por un momento, examinando al animal con cuidado. Aunque claramente sorprendida, no parecía molesta. Finalmente, suspiró y miró a su hija. «¿Sabes lo que esto significa, Sofía? Este caballo podría pertenecer a alguien. Podría ser valioso. Si alguien lo está buscando». «No», interrumpió Sofía, dando un paso adelante. Su madre la miró con sorpresa ante la intensidad de su reacción. «Lucero no tiene a nadie». «Lo sé».
La mujer la observó con atención, reconociendo el tono de certeza en su voz. Sabía que su hija rara vez hablaba con tanta convicción. A menudo se perdía en su propio mundo, pero en este momento estaba completamente presente. «Está bien», dijo finalmente, suspirando. «Pero si alguien viene buscándolo, tendremos que devolverlo». Sofía asintió lentamente, aunque en su interior no podía aceptar la idea de separarse de Lucero. Había algo en él que le decía que estaban destinados a estar juntos. Cuando su madre se marchó, Sofía se sentó nuevamente junto al caballo. «No voy a dejar que te pase nada, Lucero», murmuró, apoyando la cabeza contra su costado. El caballo permaneció inmóvil, como si entendiera el peso de su promesa. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero Sofía tenía una certeza que no podía explicar. Lucero era más que un simple caballo perdido. Y aunque no sabía lo que les depararía el futuro, estaba segura de que este era solo el comienzo de algo grande. Los días transcurrían lentamente en la granja. Sofía se había acostumbrado a su nueva rutina con Lucero, dividiendo su tiempo entre los quehaceres familiares y el cuidado del caballo. Aunque sabía que no podía ocultarlo para siempre, había logrado mantenerlo en secreto de la mayoría de las visitas, asegurándose de que permaneciera cerca del establo o en los campos traseros de la propiedad, donde nadie lo vería fácilmente. Aquella tarde parecía igual a las demás, hasta que un sonido distinto rompió la calma. Mientras Sofía recogía agua del pozo, escuchó cascos aproximándose por el camino principal. Se detuvo en seco, sujetando el cubo con fuerza mientras el corazón le latía con fuerza. Era un sonido que no solía escuchar, el trote rítmico de un caballo desconocido. Se apresuró a dejar el cubo junto al pozo y corrió hacia el establo. Encontró a Lucero pastando cerca de la entrada, pero también había notado el sonido. Sus orejas estaban erguidas y sus grandes ojos oscuros miraban hacia el camino con una alerta que Sofía nunca había visto en él. «Lucero, entra al establo», susurró con urgencia, tirando suavemente de su brida improvisada. El caballo no se movió al principio, como si estuviera evaluando el peligro. Finalmente, se dio al toque de Sofía y entró al establo, donde ella cerró la puerta tras él. Se quedó allí por un momento, apoyada contra la madera, tratando de calmar los latidos de su corazón. Los cascos se detuvieron frente a la casa, y un instante después, un suave «hola» resonó desde afuera. Sofía, todavía indecisa, miró por una rendija del establo. Frente a la casa había un hombre montado en un caballo blanco. Era alto, delgado, y llevaba un abrigo largo de cuero oscuro y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Sofía lo observó mientras desmontaba con movimientos lentos y deliberados. No parecía apresurado ni agresivo, pero había algo en su porte que le causaba inquietud. Dejó las riendas de su caballo sueltas, permitiéndole pastar, y se acercó a la puerta de la casa. Sofía apretó los dientes. Si su madre o su padre salían y hablaban con él, podrían delatar a Lucero sin siquiera saberlo. Finalmente, Sofía salió del establo, caminando con cautela hacia el hombre. «Buenas tardes, señor», saludó, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. El hombre giró hacia ella, y bajo el ala de su sombrero, Sofía pudo ver unos ojos oscuros y penetrantes que parecían estudiarla detenidamente. No había hostilidad en ellos, pero sí una intensidad que la hizo sentirse incómoda. «Buenas tardes, jovencita», respondió, inclinando ligeramente la cabeza. Su voz era grave y pausada, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. «Estoy buscando a un caballo que desapareció hace unos días. Es negro, grande, y tiene una marca en forma de estrella en el cuello. ¿Has visto algo así por aquí?» El corazón de Sofía se aceleró. No esperaba que el hombre fuera tan directo. Bajó la mirada y sacudió la cabeza lentamente. No he visto nada», respondió, evitando su mirada. El hombre se quedó en silencio por un momento, y Sofía sintió que sus ojos seguían fijos en ella, como si estuviera evaluando la sinceridad de su respuesta. Finalmente, asintió con un leve suspiro. «Entiendo. Pero si ves algo o escuchas de un caballo así, por favor, avísame. Este animal significa mucho para mí». Sofía levantó la vista, sorprendida por el cambio en su tono. Aunque todavía no confiaba en él, algo en sus palabras parecía genuino. Pero esa sinceridad también la hizo sentir más protectora hacia Lucero. «Está bien», murmuró finalmente. El hombre sonrió ligeramente, inclinando nuevamente la cabeza antes de regresar a su caballo. «Me hospedaré en el pueblo unos días. Espero noticias tuyas, si algo cambia».
Montó de nuevo con la misma calma con la que había llegado y se alejó al trote por el camino, desapareciendo entre los árboles. Sofía permaneció allí, inmóvil, observando hasta que dejó de oír el sonido de los cascos. Con el pecho aún agitado, regresó al establo. Encontró a Lucero esperando cerca de la puerta, con la cabeza baja pero alerta, como si hubiera sentido la tensión de su conversación con el extraño. Sofía se acercó y rodeó su cuello con los brazos, aferrándose a él como si el contacto pudiera calmarla. «No voy a dejar que te lleven», susurró con voz temblorosa. Lucero bufó suavemente, y Sofía sintió como el calor de su cuerpo la tranquilizaba poco a poco. Se dejó caer en el suelo de tierra, aún abrazada al caballo, y trató de ordenar sus pensamientos. Aquel hombre, Martín, había mencionado la marca en el cuello de Lucero. Eso significaba que no solo lo buscaba por ser un caballo valioso. Había algo más, algo que Sofía no entendía pero que intuía que era importante. ¿Qué significaba esa marca? ¿Qué hacía un caballo como Lucero solo en el bosque? Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta tarde, con el oído atento a cualquier sonido que pudiera indicar que Martín había vuelto. No podía sacudir la sensación de que aquel encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Sabía que debía actuar rápido. Si quería proteger a Lucero, necesitaba entender su pasado. Y aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella, también sentía una chispa de determinación. No iba a permitir que nada ni nadie lo separara. La noche llegó con un aire helado, pero Sofía apenas lo notaba. Sentada junto a Lucero en el establo, su mente no dejaba de repasar el encuentro con Martín. Aunque sus palabras habían sido tranquilas, había algo en su mirada que la inquietaba profundamente. La insistencia en la marca en el cuello de Lucero también la había dejado pensando. Con el caballo descansando junto a ella, Sofía decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si quería protegerlo, debía descubrir la verdad sobre él. Acarició la frente de Lucero, que parecía percibir su intranquilidad. «Voy a averiguar quién eres, lo prometo», murmuró, con un tono más decidido de lo habitual. El establo estaba oscuro, pero un rayo de luna que entraba por una rendija iluminaba la marca en el cuello de Lucero. Sofía la tocó con cuidado, sintiendo la textura rugosa de la piel marcada. Había algo familiar en ella, pero no lograba recordar dónde lo había visto antes. Entonces, una idea cruzó su mente. Se levantó de inmediato, tomó una linterna vieja que estaba colgada cerca de la puerta y salió corriendo hacia la casa. Entró sigilosamente, asegurándose de no despertar a sus padres. Su madre tenía una vieja colección de libros sobre animales que solía usar para enseñarle a reconocer las razas de caballos y sus cuidados. Si había alguna pista sobre la marca de Lucero, seguramente estaría allí. Encendió la linterna y comenzó a buscar en el pequeño estante del pasillo. Encontró un libro desgastado titulado Asterisco Caballos y su historia Asterisco, uno que recordaba haber hojeado cuando era más pequeña. Lo tomó y regresó corriendo al establo, sin detenerse ni un momento. Lucero la observaba con curiosidad cuando Sofía se sentó a su lado y abrió el libro sobre un fardo de heno. Pasó las páginas rápidamente, buscando algo que pudiera coincidir con la marca. Había ilustraciones de diferentes razas, explicaciones sobre la domesticación de caballos y también una sección dedicada a las marcas de propiedad. Sofía se detuvo de golpe al ver una página que mostraba símbolos parecidos al de Lucero. Una de las imágenes, en particular, llamó su atención: un pequeño dibujo de una estrella grabada en el cuello de un caballo. Debajo, una descripción breve decía: asterisco, marca utilizada por la familia Montesinos, reconocidos criadores de caballos de pura sangre en la región central. Considerados los mejores caballos de carreras hace décadas, asterisco. Montesinos, murmuró Sofía, probando el nombre en voz baja. Miró a Lucero, que seguía observándola en silencio. ¿Tú eres uno de ellos? El texto continuaba explicando que la familia Montesinos había desaparecido misteriosamente hace muchos años tras un gran incendio que destruyó su rancho. Los caballos que sobrevivieron al desastre fueron vendidos o desaparecieron con el tiempo, y nadie había vuelto a saber de ellos. Sofía cerró el libro lentamente, su mente dando vueltas. Si Lucero llevaba esa marca, significaba que pertenecía a una línea de caballos legendarios, pero ¿cómo había terminado solo en el bosque? ¿Y por qué Martín lo estaba buscando con tanta insistencia? Mientras reflexionaba, escuchó un leve crujido afuera. Su cuerpo se tensó al instante. Apagó la linterna y permaneció inmóvil, agudizando el oído. Otro ruido, más claro esta vez. Alguien se movía cerca del establo.
Lucero también lo notó. Sus orejas giraron hacia el sonido, y Sofía sintió como sus músculos se tensaban bajo su mano. La niña se levantó con cuidado, susurrando un SHHH para tranquilizarlo, aunque su propio corazón latía desbocado. Se acercó a la puerta del establo y miró por la rendija. Bajo la luz tenue de la luna, vio una figura moviéndose entre las sombras. Era un hombre, y aunque no podía ver su rostro, no necesitaba hacerlo para saber quién era. Martín, murmuró en voz baja, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El extraño se detuvo frente al establo, como si supiera que había llegado al lugar correcto. Sofía contuvo el aliento, sin saber qué hacer. Si Martín entraba y veía a Lucero, no tendría forma de detenerlo. Pero algo en su interior le decía que no podía quedarse escondida. Respiró hondo y abrió la puerta del establo de golpe, sorprendiendo al hombre. «¿Qué está haciendo aquí?», exigió con una firmeza que no sabía que tenía. Martín dio un paso atrás, levantando las manos en señal de calma. «No quería asustarte», dijo con suavidad. «Solo vine a comprobar algo». «No tiene nada que buscar aquí», respondió Sofía, colocándose delante de la puerta como si pudiera bloquear el paso con su pequeño cuerpo. Martín bajó las manos lentamente, pero su mirada seguía fija en Sofía. «Sé que el caballo está aquí», dijo, sin rodeos. Su tono era firme, pero no amenazante. «Solo quiero verlo». «No», dijo Sofía, cruzando los brazos. «No dejaré que lo toque». El hombre suspiró, pero no pareció enfadarse. En lugar de insistir, retrocedió un paso. «Es un caballo especial, niña. Más especial de lo que imaginas. Si me dejas explicarte, tal vez podamos entendernos». Sofía lo miró con desconfianza. Quería proteger a Lucero, pero también sentía que había piezas del rompecabezas que aún no comprendía. Finalmente, asintió con cautela. «Explíquese», dijo, sin moverse del umbral. Martín miró hacia el establo, como si supiera que Lucero estaba escuchando. «Ese caballo es lo último que queda de una historia que muchos quieren olvidar. Pero yo no. Estoy aquí para asegurarme de que no desaparezca de nuevo». Sofía sintió un escalofrío al escuchar sus palabras. No sabía si podía confiar en él, pero algo le decía que esta historia estaba lejos de terminar. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El aire frío de la noche envolvía la granja mientras Sofía mantenía su postura firme en el umbral del establo, observando a Martín con una mezcla de desconfianza y curiosidad. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando una expresión que Sofía no lograba descifrar. Sus palabras, tan llenas de misterio y emoción, resonaban en su mente, pero todavía no sabía si podía confiar en él. Martín suspiró profundamente, dando un paso atrás como si comprendiera la cautela de la niña. La puerta del establo seguía entreabierta, y Sofía sentía que no podía permitir que alguien, especialmente un extraño, entrara a ese refugio. El instinto le decía que Lucero no debía estar cerca de él. «Entiendo que me desconfíes, Sofía», dijo finalmente Martín, su voz ahora más suave. «Pero lo que te voy a contar es importante. Ese caballo que tienes allí no es cualquier animal. No lo es para ti, y no lo es para nadie». Sofía permaneció en silencio, manteniendo su postura. La mención de su nombre la sorprendió. ¿Cómo sabía Martín quién era ella? ¿Cómo sabía que ese era su caballo? La conexión entre ellos estaba haciendo más compleja, y cada palabra que el hombre decía solo la hacía cuestionar más su propio conocimiento sobre Lucero. «Lo que quiero que entiendas, Sofía», continuó Martín, con una mirada que mostraba una sinceridad desbordante, «es que Lucero no es solo un caballo. Es un testigo de algo mucho más grande, algo que ocurrió hace años, mucho antes de que tú nacieras. Un secreto que podría cambiar todo lo que sabes sobre este lugar». Sofía no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Un secreto? ¿Qué secreto podría ser tan importante? Sabía que su madre nunca había hablado de un caballo como Lucero, ni de ninguna historia relacionada con su familia o su granja. Pero algo dentro de ella, algo en su intuición, la hacía pensar que tal vez había mucho más de lo que había imaginado. «Mi familia criaba caballos de pura sangre», dijo Martín, como si estuviera reviviendo un recuerdo distante. «Lucero es uno de los últimos de su especie, una raza que ya no existe. La familia Montesinos, de la que proviene, fue famosa por sus caballos de carreras. Eran rápidos,
fuertes, casi indomables. Pero algo ocurrió hace más de 20 años que destruyó todo. Martín hizo una pausa, como si las palabras le costaran más de lo que esperaba. Sofía notó un cambio en su expresión, una mezcla de tristeza y pesar, como si el simple hecho de recordar esos tiempos le causara dolor. Un incendio arrasó el rancho de los Montesinos, junto con toda la hípica. Se perdió todo, incluso los caballos. Todos, excepto Lucero. Él fue el único sobreviviente, el único que logró escapar. Pero no pudo salvar a los demás, y el fuego lo marcó. Esa marca en su cuello es una señal, un símbolo de su linaje. Sofía se sintió abrumada por la revelación. No podía comprenderlo todo, pero la historia de Lucero empezaba a cobrar un sentido extraño y doloroso. Lucero no era solo un caballo perdido en el bosque, era un testigo de una tragedia, de un legado olvidado. Pero, ¿cómo había llegado él a este lugar? ¿Y cómo terminó aquí, en este bosque? Preguntó Sofía, aún con la voz temblorosa. Martín la miró con una mezcla de respeto y tristeza, como si la respuesta que estaba por dar fuera aún más pesada que todo lo que había dicho hasta ahora. Después del incendio, la familia Montesinos desapareció. Nadie sabía dónde estaban. Algunos decían que se habían mudado, otros que habían sido víctimas del desastre. Pero la verdad es que fueron ellos quienes decidieron desaparecer. Temían que sus caballos, los más valiosos, cayeran en manos equivocadas. Lucero escapó, y con él, el último vestigio de la familia Montesinos. Durante años, me encargué de seguirle la pista. Sabía que él estaba vivo, que si alguien lo encontraba, podría devolverle a la familia lo que había quedado de su legado. Pero nunca imaginé que terminaría aquí, en tu granja. Sofía sintió una mezcla de incredulidad y miedo. No podía creer lo que escuchaba. Lucero, el caballo que había cuidado y amado durante los últimos meses, era parte de una historia mucho más grande. Pero lo que más le preocupaba era lo que esto significaba para él. Martín parecía tener un interés mucho mayor por Lucero que el de simplemente encontrarlo. ¿Qué quería realmente? Entonces, ¿por qué me lo estás contando a mí?, preguntó Sofía, con la voz apenas audible. Martín la miró directamente, sus ojos oscuros fijos en ella. Porque tú eres la última persona que podría protegerlo de lo que está por venir. Si no actúas, Sofía, Lucero podría terminar en manos equivocadas otra vez. Hay personas que aún están buscando a los caballos de los Montesinos, y no les importa lo que le pase al animal en el proceso. Sofía sintió que la presión aumentaba sobre ella. Lucero ya no era solo un amigo para ella, era parte de una historia compleja y peligrosa, y ahora él dependía de sus decisiones. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Martín se inclinó ligeramente hacia adelante, y en sus ojos Sofía pudo ver una determinación que compartía con ella. Debes protegerlo, Sofía, a toda costa. Y si tienes que huir, hazlo. Pero no dejes que Lucero caiga de nuevo en manos de aquellos que solo lo ven como una posesión. Sofía miró a Lucero, que estaba dentro del establo, quieto pero alerta. La niña sabía lo que debía hacer. No importaba el peligro, no importaba el miedo. Ahora tenía una misión, un propósito más grande que ella misma: proteger a Lucero, sin importar las consecuencias. La decisión que Sofía había tomado parecía pesar más de lo que imaginaba. El aire fresco de la mañana golpeaba su rostro mientras se adentraba nuevamente en el establo, donde Lucero estaba quieto, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Sofía acarició suavemente su melena, mirando la marca en su cuello una vez más, como si la historia de ese símbolo aún la estuviera absorbiendo. Martín le había dado un consejo que ella no podía ignorar: huir, proteger a Lucero, aunque eso significara dejar atrás su vida tal como la conocía. Sofía miró una vez más al caballo, respirando hondo, mientras el sentimiento de protección y amor por él se fortalecía en su pecho. Lucero no era solo un animal, era el último vestigio de un legado, y ella estaba decidida a no dejar que cayera en manos equivocadas. Mientras Sofía se preparaba para salir, escuchó pasos en la distancia. Esta vez, no había sido Martín. Su corazón dio un vuelco. Se asomó al exterior, donde la figura de un hombre apareció en la entrada del campo. Era alto, de complexión robusta, con un sombrero oscuro que ocultaba parcialmente su rostro. A diferencia de Martín, su presencia era amenazante, su caminar decidido. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía que este hombre no estaba allí por casualidad.
No podía ser una coincidencia que apareciera justo después de la conversación con Martín. Este hombre, o al menos las personas a las que representaba, también buscaban a Lucero. Con una mirada rápida hacia el establo, Sofía se dio cuenta de que no podía quedárselo. El peligro había llegado. Salió corriendo hacia la entrada trasera del establo y con una última mirada a Lucero, se apresuró a abrir el portón trasero de madera y salir al campo. La luz del amanecer comenzaba a asomar, pero no había tiempo que perder. A lo lejos, vio la figura del hombre acercándose con paso rápido. El caballo de ese hombre, un corcel negro con ojos feroces, avanzaba a su lado, como si también supiera lo que estaba en juego. Sofía no se detuvo. Corrió hacia el bosque cercano, donde sabía que las sombras de los árboles y la espesa vegetación podrían darles cobertura. El sonido de los cascos detrás de ella la impulsaba a seguir corriendo, su respiración acelerada, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de su mente. El hombre no estaba solo. Pronto, otros hombres con caballos aparecieron en el horizonte. Sofía pudo ver sus siluetas oscuras moviéndose con rapidez, acercándose cada vez más. «Sofía, ven aquí», gritó una voz. Era la misma voz de antes, la de Martín. Sin pensarlo dos veces, Sofía cambió de dirección. Martín había llegado justo a tiempo. Ella escuchó cómo los cascos de su caballo se acercaban a gran velocidad. Sofía, aunque agotada, siguió corriendo hacia él. Martín la vio y, sin dudar, la alcanzó, extendiendo una mano para ayudarla a subir al caballo. «Rápido», le ordenó Martín. Sofía no necesitaba más palabras. Se subió de un salto, y Martín, con un giro brusco, hizo que el caballo arrancara a toda velocidad hacia el bosque. Los hombres a lo lejos comenzaron a gritar, pero Sofía no miró atrás. Solo podía concentrarse en el galope vertiginoso que los llevaba más y más adentro del bosque, en un camino que ella no conocía, pero que Martín dominaba. Lucero no se encontraba a la vista, pero Sofía sabía que el caballo estaba cerca, bajo la protección de Martín. La carrera se alargó por minutos que parecieron horas, y el sonido de los cascos resonaba en sus oídos, golpeando su pecho con cada paso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Martín detuvo el caballo en un claro. Sofía miró alrededor, todavía respirando con rapidez, mientras trataba de recobrar el aliento. En ese momento, Martín giró hacia ella y le dedicó una mirada profunda. «Ya estamos a salvo», dijo en voz baja, su tono más grave que antes. Sofía no respondió, pero sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Martín descendió con calma y, a su vez, levantó la cabeza para señalar el bosque. Unos metros más allá, se encontraba Lucero, libre, pastando tranquilamente entre los árboles. Sofía saltó del caballo y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Te prometí que te protegería», susurró, acariciando su melena. Martín observaba en silencio desde atrás, con una ligera sonrisa de satisfacción. Sabía que Sofía había tomado la decisión correcta. Había protegido al último de los montesinos, y con ello, una parte importante de la historia del legado de los caballos. No podría decirle todo a Sofía en ese momento, pero estaba claro que ella ahora era la guardiana de algo mucho más grande. El futuro era incierto, pero Sofía y Lucero estaban juntos, más fuertes que nunca. Y mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el claro donde ahora se encontraban, Sofía supo que su vida había cambiado para siempre. No solo había salvado a un caballo, sino que había encontrado su propósito, un propósito que implicaba luchar por lo que amaba, por lo que era suyo. Sin importar lo que viniera después, ella protegería a Lucero, cueste lo que cueste. La verdad sobre el pasado de Lucero, sobre los montesinos y todo lo que había quedado atrás, seguiría siendo un misterio por ahora. Pero lo que Sofía sabía con certeza es que su camino con Lucero apenas comenzaba. El viento comenzaba a calmarse mientras Sofía y Lucero permanecían en el claro, rodeados por la serenidad del bosque. A lo lejos, los hombres que habían perseguido a Sofía desaparecían en la distancia, derrotados por el coraje de la niña y la rapidez con la que ella había tomado decisiones. El peligro inmediato había pasado, pero Sofía sabía que el viaje no había terminado. Había mucho más por descubrir, muchas más preguntas sin respuesta, pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes, el control de su destino. Martín se acercó a Sofía y a Lucero, observando a ambos con una mirada llena de respeto. Aunque la situación se había calmado, la gravedad de lo que había sucedido aún pesaba en el aire. «Lo has hecho bien, Sofía», dijo Martín,
su voz grave, como si estuviera reconociendo la fortaleza que la niña había demostrado. Sofía lo miró fijamente, sus ojos aún llenos de determinación, pero también con una ligera tristeza que había llegado con el conocimiento de la verdad. Lucero, con su presencia tranquilizadora, le ofreció la calma que tanto necesitaba. Ya no era solo un caballo para ella, ahora era su compañero, su protector, su amigo. La conexión entre ellos había cambiado para siempre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía, sin apartar la mirada de Lucero. Martín suspiró, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Aunque no quería preocupar a la niña, tenía que ser honesto. Hay más personas que aún buscan a Lucero. Algunos lo quieren por lo que representa, el último de su linaje, el último sobreviviente de los Montesinos. Otros, simplemente lo ven como una propiedad más. No va a ser fácil mantenerlo a salvo, Sofía. Pero si decides quedarte con él, será tu responsabilidad protegerlo. Y no solo de los demás, sino también de los recuerdos que esa marca en su cuello representa. Sofía asintió lentamente, mirando a Lucero como si pudiera ver en sus ojos lo que él necesitaba. Ella entendía ahora lo que Martín quería decir. Lucero no solo era un animal excepcional, sino también el último vestigio de una historia olvidada. Y esa historia, aunque envuelta en misterio y tragedia, ya no la pesaba sobre sus hombros. Ella estaba lista para asumir el reto. «Lo protegeré», dijo con firmeza, sin dudar. Martín sonrió con orgullo, sabiendo que Sofía había tomado la decisión correcta. Ella ya no era solo una niña que había encontrado un caballo en el bosque, ahora era una guardiana, una protectora del legado que Lucero representaba. A medida que el sol comenzaba a elevarse, el calor de la mañana iluminó el paisaje que rodeaba el claro. Sofía sabía que su vida no volvería a ser la misma. Había enfrentado el peligro, había descubierto una verdad que nunca imaginó, y había hecho una promesa que ahora debía cumplir. Aunque el camino por delante sería incierto y desafiante, no había vuelta atrás. Junto a Lucero, Sofía encontró algo más que seguridad. Encontró su propósito. Y mientras cabalgaba a su lado, sabiendo que nada podía separarlos, sintió una profunda paz, como si todo lo que había vivido hasta ese momento la hubiera llevado hasta aquí, a este preciso instante. El legado de los Montesinos, la historia de Lucero, no se perdería. Y aunque el futuro permanecía lleno de enigmas, Sofía sabía que con Lucero a su lado, enfrentaría lo que viniera con valentía. El viaje de ambos acababa de comenzar. Y en ese nuevo capítulo, lo que importaba más que el pasado, lo que importaba más que todo lo que había sucedido antes, era el presente que compartían. Juntos, Sofía y Lucero serían imparables. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.